Y pueden pensar ahorita la crítica, ¿no? Ay, se echó para atrás, muy temprano, tendría que haber seguido con la ventaja. Bueno, una cosa es echarte para atrás y seguir generando, y otra cosa es echarte para atrás y meter el camión y ya está, ¿no? Como veo que de repente va la crítica hacia Efraín. Yo creo que las tuvo al final. Sí, esta era la crítica, ¿no? ¿Por qué te echaste para atrás? Yo creo que en el plan de partido le fue saliendo todo, ¿no? Le fue saliendo todo perfecto. Y cuando vino el segundo tiempo, decir, ¿sabes qué? Van a venir con todo, tengo que contragolpear ya y los mato. Bueno, las tuvieron y no ejecutaron bien. Dijo, me cuesta trabajo comprarle la idea a Rafa Márquez, Lugo Hernández. No dejó jugar. No, yo tampoco se la compro. Me cuesta trabajo porque ya ves las estadísticas, los tiros que hizo Guadalajara a la portería de Duplicó pero por a Pumas. mucho lo pasaron. Sí, lo que No le pasa, prestó la pelota. me imagino que en el plan de partido de un técnico entra que vos enfrente tenés un equipo que domina, que está en la cima de la tabla, que tenés que rescatar puntos, y te encontrás con el 2-0 a favor. Entonces, me parece que la sensación que da es que querés cerrar el partido antes. Que ahí pero el no es arquero eso. había sido figura. Claro, y no es eso, no es que vos querés cerrar el partido antes. Las circunstancias te llevan a eso, a empezar a dudar, no podés tener la pelota, te empezás a echar atrás, contra un equipo que maneja bien la pelota, que genera situaciones, que le costó al principio del primer tiempo, pero que después recompone. Y ahí es donde, es lo que dice él, cuando vos estás en la banca y tu idea es clara, ves lo que está pasando y decís así lo soluciono, pero estás atado a la ejecución. Tuvo el 3-1, ¿no? Es correcto, estás atado a la ejecución. Tu acierto táctico va muy de la mano con la ejecución del jugador, con lo que piensa el jugador, con lo que siente el jugador, y eso no lo podés controlar. Yo sé que sí, aquí estamos normalmente para cuestionar y analizar. No estoy defendiendo a nadie. No. Conste. Lo que cuesta ver a un Pumas, y esas son las dudas. Pero ¿estás de acuerdo que Pumas mantenga siempre una línea? ¿Pero estás de acuerdo que Pumas jugó mejor ayer este partido? No. ¿Lo dijo Rafa? No. Creo que tuvo un mejor momento, encuentra el segundo gol, encuentra ese espacio donde me siento cómodo y ya después no te quiero regalar nada. No me vas a hacer 2 goles y lo terminó pagando caro. Bueno, pero yo les pregunto, porque estamos aquí acostumbrados a cuestionar todo y encontrar... ¿Qué pasa si los dos jugaron un buen partido? Sí, porque cada uno jugó con sus herramientas un buen partido. Claro. La verdad es que los dos juegan un buen partido y el resultado al final... Pero un buen partido quizás para es mí, justo, es aunque... los dos tienen las mismas opciones y es de ida y vuelta. No necesariamente. Yo te diría que no necesariamente. ¿No? Porque yo creo que no todo el mundo tiene que jugar un partido abierto cuando tú sabes que el rival es mejor que tú. Yo creo que Pumas es consciente que hoy Chivas es el equipo que mejor juega el fútbol en México. ¿Por qué le tiene que plantear un partido de ida y vuelta cuando no es lo que a ti te conviene? No, y vas ganando 2-0 y vas al librito, pero a lo mejor no tan atrás. ¿no? A ver, la cosa está en que el resultado parece justo, la forma me parece injusta. Hubiera sido ese demasiado penalti castigo, o no, hubiera cambiado lo que fue el partido. Yo creo que no. Chivas haciendo lo que necesitaba y Pumas haciendo lo que necesitaba. ¿Tuvo el segundo tiempo, Keylor? No, varias, sacó varias. Yo creo que sí. Sacó varios. ¿Tiempo? No. O sea, en el partido. No, yo en el partido. El partido fue figura sobre el final del segundo tiempo, en una doble atajada muy buena, y dos que pierde Alvarado. Pero Chivas se plantó en el área de Pumas 14 veces. Claro, espérame. Lo empujó. Literalmente lo empujó. Porque termina jugando con 3 centros delanteros. Claro. Es una obviedad, claro. Milito, Termina siendo más la delanteros, hormiga, más. termina siendo Sepúlveda, termina siendo el otro que viene de Puebla. Marín. Claro. Entonces, espérame. Fue más influyente Keylor, si tú ves el partido, al final del primer tiempo que en toda la segunda parte, que la gente piensa que fue cuando Guadalajara dominó, pero fue un dominar estéril. No ese Guadalajara de tener la pelota, de te atosigo, te hago... Ahí es donde Y realmente Pumas, las claras, Pumas tuvo 2 clarísimas. Pumas no hace un mal trabajo en relación a que se cerró el partido. Claro, eso es a lo que voy. ¿Qué es dominar? Que el equipo contrario tenga oportunidades. Por eso tú cuando prefieres que el dices- equipo contrario venga con pelotazos o con centros y lo esperas para contragolpearlo. Claro, Muchas por veces eso- se habla de dominar, Ahora- pero también hay equipos que les gusta el decir, ven, no pasa nada, con te espero esto, aquí, en ¿no? esta liguilla tan especial, sin seleccionados mexicanos, jugando así a Universidad, ¿le puede alcanzar para soñar con el anhelado título? Sí, porque este es un partido bravo donde todos veíamos a Chivas favorito. Vas a Guadalajara
y empatas. Ha competido, No perdió el ¿no? partido Pumas y lo empata de una manera polémica. Si no cae ese penalti, no se marca y termina ganando Pumas 2-1. Efraín Juárez es el nuevo genio del fútbol mundial. Es igual. Toma Así las le ganó a mismas Tigres, decisiones. ¿te acuerdan? Así le ganó a Tigres. Toma las mismas decisiones que cree que benefician a su equipo. Y es lo único que puedes hacer. Ahora, ha competido con los equipos candidatos al título de este torneo, ¿no? Universidad. Quizá con Toluca sí le costó más trabajo, incluso en casa, Hernán. Fue mejor Sí, Toluca. Pero es un poco de lo que estamos hablando. Te digo, el primer gol es un gol. Segundo gol es una jugada, un centro, Es un autogol, un empellón. Bien. Te encontrás con esas circunstancias, sabiendo que enfrente tenés un equipo que es Que te va a complicado atacar y te va a atacar. y que es antagónico a tu juego, porque el juego de Pumas no es tener la pelota, darle la vuelta y ascender por banda. No, no lo es. El de Chivas sí, entonces vos ajustás a eso. Le sale mal por lo del penal. Y es real. Nada más. Podemos pedirle a Pumas que haga algo más, que juegue un poquito más, y eso lo sabe el técnico que está en el día a día. Oye, Hernán, ¿qué significa Keylor Navas para Universidad? Y uno de sus dos pulmones, y no son los dos. El corazón. Es que, sí, no quiero meter el corazón porque ya hay más particularidades en ese tipo de equipos, ¿no? Pero sí, el tipo es sumamente importante para toda la estructura. Son de esos arqueros que te ganan preguntas partidos. si puede ser campeón. Para ser campeón necesitas uno de estos Claro. niveles, estos equipos. Y hoy Un arquero. Pumas tienen en el arco, ojo, de lo mejor. Y adelante tiene mucha pegada. Que no es un chamaco, ¿eh? No. Pero lo que hizo ayer... Yo te diría, lo que es Keylor es como cuando en los videojuegos tienes una vida extra. Ese es Keylor Navas. Ese es Le da vidas extra a Pumas, ¿no? Porque de repente dices, no se entiende esta ese tema acaba de en la gol. renovación, ¿no? Sí, claro, esta tiene que acabar en gol. No acaba en gol, te da vida extra. Entonces tienes más oportunidades de seguir ganando y de seguir arriba en el marcador. Eso es Keylor Navas, Qué una buena vidita tu extra. analogía. Sí, es eso. Ya, game over. No, todavía tienes una vida tienes extra. otra. Ahí está Keylor Navas. Y los mantiene en el eso? partido, los mantiene en Claro. competencia normalmente Keylor Navas, ¿no? Sí. Ahora, no es un chamaco, digo, qué pena que no lo podamos naturalizar, ¿verdad? No, Está, Y ya está en modo, empezaste. está en modo Real Madrid el señor Keylor Navas. Es que siempre tuvo ese nivel. Sí. La verdad es que el tipo ha tenido un Arquerazo. nivel espectacular siempre. Y en el Madrid poco se le valoró para lo que le dio al Madrid, ¿eh? Sí. La verdad. Oigan, se nos quedó- 3 o 4 Champions. 3, ¿no? Tres, si no me equivoco, Muy tres. tres. Sí. Oye, se nos está quedando Paulinho, mi querido Hernán, 6 goles, la hormiga ya lo duplica, tiene 12, uno más que Joao Pedro, que en América, no sé por qué no se llevaron a Joao. Sí, bueno, pero eso no demerita lo que hace Paulín. Son circunstancias y creo que Toluca está trabajando para otro formato, para otra cuestión, no de ser el equipo número uno, no de ser el equipo más goleador, no de tener al goleador, sino de encontrar secuencias. El otro día dominó el partido ampliamente, no pudo terminar bien y Querétaro aprovechó en una de esas circunstancias con cierta fortuna también, donde Toluca deja espacio, juega en el mano a mano, intenta hacer algo distinto y no le salió. Son de esos partidos raros, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero te lo encontrás. Y me parece que ni el objetivo de Paulinho es ser el goleador o 4. trascender ahí. Y el cuarto título. Es correcto. Me parece que el objetivo de Toluca es diferente. No dejar la liga de lado, sí pelearla. El campeonato. Ya lo dijo el turco miércoles- incluso, ¿no? Pero Va con todo por- este con miércoles tiene Claro. una de sus primeras finales. Sí, y ellos reciben al conjunto de Galaxy. Sí. Primero en Toluca y cierran en Los Ángeles, lo mismo que Tigres, que recibe el miércoles hacia... Ese sería para mí el ideal. Sin embargo, pues le está moviendo y está buscando posiciones para cuando tenga ausencias o oye, está bien rotar tu equipo, ¿no? Creo que Pumas hace buen partido, ya le ganó a Tigres como pudo. Es cierto que a veces parece injusto el resultado, le ganó al América, ahora casi le gana a las Chivas. Creo que lo que peor hace el equipo de Pumas es defenderse, porque cuando hace la línea de 3 es cuando vienen los goles y vienen los errores más significativos, aunque después tiene posibilidades al frente, ¿no? Me gustó mucho el partido, un partido ya casi digamos de liguilla, y creo que Pumas ha mostrado que por lo menos tiene
una mejora importante en relación a lo que tenía el torneo pasado. Se ha ganado el respeto, Desiree, también qué gusto compartir contigo de todos en el fútbol mexicano. La verdad ha sido un buen torneo de Pumas, mucho más de lo que se esperaba en un inicio de ellos. Y esta decisión del penal, a ver, cada quien tendrá su opinión cuestionable, dice Roberto. Ricardo dice que no es penal, ¿consideras que no es penal? Para ti, ¿es penal, no es penal? ¿Está bien marcado? Primero la frase que dices, buenas tardes, que empieza a ganarse el respeto del fútbol mexicano Efraín Juárez porque su equipo comienza a seguir un plan de juego, él lo dijo en las declaraciones. Un plan de juego es aquel donde él propone a partir de la hora de juego cambiar a línea de 5 y después empezar a encontrar el contragolpe. Tuvo 2 y sobre todo la Carrasquilla que fue muy clara. Si no tienes al Tal Rangel, que es una de las ausencias que va a tener por selección nacional Chivas, ahí se va a compensar el hecho de que puede bajar un poquito el rendimiento de Chivas con lo de Oscar Wally como arquero titular después. El tema del penal, para mí es un penal porque sí existe un tropezón por parte de Duarte, que sí contacta el pie izquierdo del Piojo Alvarado, pero en esta era del VAR es penal porque hay contacto. En la realidad del fútbol el contacto existe todo el tiempo, entonces sí. Al final, si no existiera ese tropezón, podría seguir la jugada y no hay una decisión tan clara, es el típico penalito, penal o penalote. Entonces, el tema es que el penal moderno es una frase que me parece que aplica porque es un penal de esta época. Ya sé por dónde vas, el tema es que interviene el VAR, es como rascando demasiado esas jugadas para ver a quién favorece, cuando al último del minuto es el que le favorece porque hay un para mí el tropezón se da grande. La jugada sigue como media hora y luego ya que la ve medio perdida, pues me tiro. O sea, si hay un tropezón, sí. Que lo tire, no. Es un tropezón por la inercia de la parte trasera de la dinámica corporal de Alvarado con el pie estirado. Pero ve cuando se cae 40 minutos después, por el amor de Dios, es increíble este penal. Para ti, Roberto, ¿es más un clavado de Alvarado que contacto que provoque la falta? No, clavado no es, contacto sí hay. Yo no hubiera marcado penal porque no es fácil tampoco definir si el contacto lo provoca el propio atacante, deja la pierna atrás Alvarado. Entonces, primero que haya contacto, claro. Luego sí, ser más o menos estrictos por la vía del VAR. Pero segundo, el contacto, ¿quién lo provoca? ¿Quién lo propicia? La dinámica de la jugada. Exactamente. Y en ese sentido, yo con repetición de por medio no hubiera marcado penal. Pero no es el hecho de que ponga el delantero el pie. En el fútbol tú normalmente quieres ganar la posición, te quieres meter usando la cadera y las piernas, ¿no? Al final, el Piojo Alvarado interviene para ganar la posición, coloca el pie izquierdo y después viene la inercia de Duarte para tropezarlo, o sea, tocarlo. Para mí hay fundamentos y argumentos para marcarlo. Lo que yo cuestiono es que, ¿por qué existe esto del VAR para decir, en el último minuto todo el mundo me va a estar en la mira, tengo que dar algo certero? Con la tecnología, es ahí donde dices, se pierde la fidelidad del fútbol, el contacto, la inercia, las jugadas que se dan por naturaleza. Ahí es cuando dices, ¿la tecnología ayuda o perjudica? Oye, no sé cuál es la respuesta, pero sí trastocó ya la esencia del fútbol, ¿no? Que es la naturaleza de llamar una jugada o de pitar una jugada o no en la velocidad normal que te da otra sensación a esta decisión. Ahora, Chivas empata, digamos en términos del transcurso del partido, es un empate justo, porque Chivas hizo el desgaste, Roberto ya decía cómo fue mejor prácticamente en todo el partido con esa posición. Me sorprende que Ricardo diga, con un equipo que tuvo 70% de posesión, 91% de efectividad de pases, que no le gustó. Dice, este plantel de Chivas no me gusta, ¿me gusta más? No, sí me gusta, me gustó, es el superlíder. Me gusta más con Romo atrás y que inicie Brian Gutiérrez. Ya. Que inicie, lo platicamos antes de entrar al aire y me decías qué gran jugador es Brian Gutiérrez. Me hubiera gustado verlo los 90 minutos de inicio, ¿no? Entonces, para eso, si tú revisas las alineaciones de inicio de torneo, estaba Romo de tercer central, no estaba Campillo, estaba con Aguirre y Castillo, y adelante estaba Brian con el Oso o con Gobea. ¿Sí me explico? Entonces me gusta más eso por lo que genera Brian, ¿no? Pero realmente el Guadalajara es un muy buen partido donde realmente la diferencia es Keylor. Sí, lo de Keylor es monumental, ¿no? O sea, uno no comprendía cómo no estaba renovado Keylor para lo que ha significado para este equipo, decir, el guardameta tico, y ya finalmente tienen un año más de Keylor. Dentro de las negociaciones siempre es importante, él sabe lo que vale. Él sabe lo importante que es en el equipo y estirar demasiado el tiempo a su favor para tener mejoras económicas, para tener ese valor importante en cuanto a la identidad de Pumas. Creo que lo hizo correcto y por eso Pumas no
perdió la oportunidad de deshacerse de este gran arquero. Hace la diferencia. Hemos dicho, los equipos es un buen portero y un buen delantero. En este caso, Pumas me gusta el que se atreve. La hora de partido, los 60 minutos, Juninho, Antuna, el otro delantero Morales, que realmente ha caído de maravilla, y el paraguayo. Entonces, a lo que voy con esto de Pumas y la posesión que dice en cuanto a Chivas, también se dio por el partido. La urgencia de ir abajo por primera vez en casa de Chivas es volcarse adelante con el riesgo de dejar a los dos centrales, que fue Romo y Campillo, que casi te cascan dos, la de López y la de Carrasquilla. Ese es el riesgo. Y en esa circunstancia, Roberto, ¿será esto una llamada de atención para Chivas, que ha sido el mejor equipo del torneo, de cómo los demás, viendo este partido, pueden haber detectado cómo hacerle daño o cómo poner contra la pared a Guadalajara? No, creo que no. Yo no veo qué detectarían. A ver, vamos a tirar otro trazo así para ver si anotan un autogol ellos solos. Es que las Chivas fueron mejores que los Pumas. Los Pumas saben ser intensos, saben ser dinámicos, y les costó mucho competir en esos rubros con el Guadalajara, que se apoderó de la pelota, que fue mucho más intenso, más rápido, más incisivo, porque domina más a lo que juega. Hay una eficiencia colectiva del lado de Chivas muy por encima de la de Pumas, que ha ido evolucionando, ¿no? Se acomodan bien los Pumas en sector defensivo, les puede costar a las Chivas, pero el dominio fue amplio. 70-30 es demasiado la diferencia en posesión de balón, dominio territorial. El mérito de los Pumas es que fueron jugando de acuerdo al resultado y tuvieron el 3-1, eso sí es cierto. Tuvieron el tercero con Carrasquilla. O sea, en ese sentido, bien planteado el juego. Pero bien planteado porque te das cuenta que no le puedes competir en todo momento y en toda la cancha. Estos Pumas ahorita no le pueden competir a estas Chivas. La buena noticia para Pumas, para Pachuca, incluso para los Tigres, es que Chivas, Toluca, Cruz Azul se van a ver mermados en la liguilla. En ese sentido se pueden volver muy fuertes candidatos Pachuca, Pumas y tal vez los Tigres si mejoran. Y en cuanto al VAR, para redondar lo del VAR, por supuesto que es bienvenido el VAR en el fútbol, ¿eh? Imagínate ahorita un partido sin VAR. Es de la época de las cavernas. Buenísima la tecnología. Aquí el problema fue cómo lo interpreta el árbitro. El VAR está obligado a decir, hay duda, ven y revísala. Aquí para mí el error es del árbitro al calificar con varias tomas esa jugada. Pero sigue habiendo jugadas cuestionables que pasan a través del VAR. ¿Cuántas decisiones incorrectas ha enmendado el VAR? Muchísimas. Muchísimas. Vemos en cada partido, este hubiera sido gol y este partido se hubiera definido así, y no, el VAR demuestra que no. En este partido, de 10 intervenciones, en 9 aciertos. Creo que al minuto 3 o 4, una jugada donde yo voy a meter la pierna izquierda para jalar la pelota. Tú vienes, aquí está Desiré. Justo cuando hago el movimiento, mete la pierna y termino haciendo una planchota. Era para muchos expulsión. Sí creo que tiene que haber ya algo distinto en la FIFA. No estoy hablando de la intención, pero pues sí es de intención. Pues una cosa es, tiene que juzgar la intención. Voy a jalar la pelota para acá, es evidente, minuto 3, no, y ella al mismo tiempo mete la pierna y termino yo por hacerle un planchazo que para muchos decían, es expulsión, al minuto 3, ¿cómo se hubiera quedado con 10 hombres? ¿Se acuerdan? Que fue igualita a la del Barcelona. Igualita a la del Barcelona. Sí creo que Barcelona tendría que haber no sé si el criterio de realmente qué intención tenía yo de plancharte cuando no, lo único que estoy haciendo es jalar la pierna y tú eres el que está metiendo la pierna donde va a caer mi pie. A mí me parece muy comodino de parte de la FIFA decir, ya no hablamos de la intención del jugador. Pues, entonces, la intención del jugador es de lo más importante. O sea, sí tiene que ahí entrar el criterio arbitral de decir, ¿este jugador quiso hacerle daño a su rival o es parte de la inercia de la jugada? Por ejemplo, es la pregunta más sencilla que se tiene que resolver. No digo que tomar las decisiones sea sencillo, pero sí tiene que involucrarse el tema de la intención. Con eso la intención, si existiera el criterio, en esa jugada no le quiere hacer daño al jugador. No, claro que no. No hay roja. Está bien calificado. No tendría que haber sido roja. El criterio en realidad. Hay quien dice que tiene que ser roja. No, hay muchos que dicen, es que de acuerdo al reglamento de la FIFA tendría que haber sido roja. Probablemente sí, pero eso no va con la esencia del juego. Ahora, hablando de Pumas, Ricardo, dice, Desiré lo matizó y dijo, se está empezando a ganar el respeto del fútbol mexicano. No, el torneo. Hablamos del torneo en total. Y siendo ayer meterse a casa de Chivas, poner a Chivas, yo digo, contra la pared y terminar empatando. ¿Qué opinión te merece el trabajo de Efraín y de Pumas hasta este momento? Es que me gustó la llegada del director deportivo, Sancho. De Sancho, porque trajo los refuerzos en tiempo y forma. O sea, antes de empezar el torneo con pretemporada hecha. Nada de que como el torneo pasado, ¿te acuerdas que en la fecha 5, en la 7, que metieron al portero que siempre no, que el chavito que lo acabaron con su carrera? Hoy empezaron
regresaron con tiempo y forma. Tienen jugadores como Antuna, tienen 3 centros delanteros. Lo de Morales es extraordinario. Acomodaron a Vite donde tiene que jugar Vite. Es evidente que ahí tiene que jugar Vite porque te sirve para ayudar y después te proyecta. Hoy tienen carrileros que llegan a la línea de fondo para enviar centros. Hoy tienen un centro delantero que te puede ayudar en el juego aéreo, en salir directo, o un Juninho o un Morales. En fin, creo que la defensa está mejor estructurada. Natán vive un gran momento, Duarte tiene que jugar y el tercero es donde pueden moverle, ¿no? Me parece que tienen más armas, tienen mejor banca y tienen buena dirección técnica. Hoy tiene mejor equipo y lo está demostrando en la tabla de posiciones en el 4º lugar o 5º lugar. Y la disciplina. Y la disciplina. Ya no hay expulsiones, Totalmente. ya no hay amarillas exageradas por alguna indisciplina, reclamos en la banca, como que se han equilibrado, ¿no? Un poco. Sí. Tanto en la dirección técnica, la dirección deportiva y los jugadores. Roberto, para ti, ¿para qué está Pumas en este torneo con lo que has visto hasta el momento y después del partido de ayer? Como no estaba desde hace 15 torneos para pelear por el título. Está para pelear por el título. Claro, ha sido muy buena la campaña de Efraín Juárez. Claro, es el mejor plantel en mucho tiempo, pero también son los mejores Pumas, por lo menos en 10 torneos. Yo tendría que remitirme a los de Lilini, que tuvieron mucho mérito también y llegaron a la final, pero no jugaban así. Estos van en ascenso. Estuvo Rafa Puente, Lema, bueno, Mohamed, Sí, Lema. sí, estos van en ascenso, no juegan al nivel de Toluca, Cruz Azul, ni de las Chivas, pero esos equipos no van a estar completos. Entonces, cuando nos habíamos asomado a una liguilla y que dijéramos, porque ahorita tendríamos que decirlo, es candidato al título Pumas. Claro. Para mí no es candidato al título. Si Yo no lo mencionas veo 5, todavía. pero si mencionas 5 candidatos, tienes que meter a los Pumas. Pachuca, que va a ser muy fuerte. Porque los 3 más fuertes, obviamente, Chivas, Toluca, Cruz Azul, van a quitar. no sabemos qué va a pasar con esos 3 equipos. Ya en la liguilla, esos 3, yo los pongo aparte. Quitas esos 3, no me digas que Pachuca, Pumas, no están entre los principales candidatos. Entonces, no es el principal para nada, ni está entre los 3. Pero si hablas de 5 candidatos al título, que además en México ya sabemos que en la liguilla, a la mera hora, de los 8, hay 6 que pueden ser campeones. Es que para mí eso hay que considerarlo. O sea, no sé si veas a Tigres y América por cómo están curtidos sus jugadores y demás, por encima de Pumas a la hora de una ida y vuelta. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita veo a ¿Ustedes? Pumas encima de esos 2. En una ida y vuelta, ¿Eh? en una mencionaste a la liguilla, América, ida y vuelta, América o Tigres no está por encima de Ahorita Pumas. veo encima Pumas de América. Sí, nadie ahorita. mencionó a la América No, ahorita. ya lo sé. Hasta ahorita Yo sí los lo veo, mencionando, ¿no? Sí, ¿no? No, pero también a veces nos vamos por los nombres. Atlas también está haciendo un buen torneo. También puede ser perdió uno. con León. Pero ya en Sí, una pero- liguilla, pero es pues que el es a lo que Atlas voy. no. Pero es a lo que voy. América Pierde puede que contra sí. León y ahorita porque Pumas se empata contra el líder, ya está listo para ser candidato al título. O sea, entiendo lo de la jornada 13, faltan todavía estas jornadas que pueden dictaminar en qué posición van a quedar cada uno, pero no puede ser un banderazo de decir, ahora sí ya está listo. La pregunta es, ¿está listo Pumas? Yo creo que no, por eso te decía. Por el título, tampoco yo hay también creo que decir no. Todavía no. Que ya es respetado en el fútbol mexicano. Yo Hay que diría darle mesura. que dé el salto como lo dio Chivas el torneo pasado. El torneo pasado había repechaje o play-in, era meterse ahí los 6, calificar. Alguien explíquele al universo futbolístico que el chiverío no necesita más pruebas cardíacas porque las que nos pone el rebaño sagrado domingo tras domingo ya superaron con creces cualquier límite razonable que un cardiólogo responsable estaría dispuesto a aprobar, porque lo que vivimos en el estadio Akron contra Pumas fue de esas noches que uno no olvida aunque quiera, de esas donde vas perdiendo 2-0 en casa, con el arbitraje haciéndole favores al rival, que un exárbitro confirmó después con nombre y apellido, con un fichaje nuevo que ni en la banca apareció cuando más se le necesitaba. Y aún así el rebaño encontró la manera de empatar en el último suspiro, con Armando González convirtiendo el penal más importante de la noche con una frialdad que a sus 22 años simplemente no debería ser humanamente posible. Y lo más increíble de todo no es el empate en sí mismo, sino lo que representa dentro de un contexto donde el Guadalajara sigue siendo el líder indiscutible del torneo con 31 puntos, con 4 de ventaja sobre Cruz Azul, con el artillero más en forma de toda la Liga MX y con un técnico que salió a la conferencia de prensa a decirle a toda la competencia sin el menor atisbo de duda que su objetivo es terminar primero en la fase regular, porque ese es el lugar que corresponde al trabajo que este equipo ha hecho durante todo el semestre. Y esa convicción en boca de Gabriel Milito, después de una noche tan complicada, dice más sobre el estado real del proyecto rojiblanco que cualquier resultado aislado podría decir en cualquier dirección, pero como siempre en el chiverío, porque este club tiene una vocación casi sobrenatural para generar conversaciones que van mucho más allá del resultado del último partido. Hay temas que están dando vueltas en el entorno rojiblanco esta semana con una intensidad que merece atención y honestidad, desde la pregunta incómoda sobre por qué Jonathan Pérez
llegó como fichaje prioritario y terminó sin ni siquiera aparecer en la banca cuando el equipo más lo necesitaba, hasta la carrera por el título de goleo que Armando González y Joao Pedro están protagonizando, con una paridad que mantiene al chiverío pegado a la pantalla en cada jornada, pasando por un partido ante Tigres que en papel es de fase regular, pero que en la práctica es el ensayo general más importante que tendrá el rebaño antes de que llegue la liguilla de verdad, con toda su presión y toda su exigencia. Así que si creen que el empate dramático fue todo lo que pasó alrededor del Guadalajara esta semana, están leyendo solo la portada de una historia que tiene muchas páginas adentro que merecen leerse completas. Dejen su like y su comentario, que hoy el chiverío tiene mucho que celebrar, mucho que cuestionar y mucho que anticipar. Vamos a comenzar hablando primero sobre ese partido de infarto contra Pumas, que le quitó años de vida a cada aficionado rojiblanco que lo vio en tiempo real, sin importar desde dónde lo estuviera siguiendo, porque lo que ocurrió en el Estadio Akron fue una de esas noches donde el fútbol decide escribir el guión más dramático posible con una creatividad que ningún novelista podría igualar, aunque lo intentara durante semanas enteras, y el chiverío que llegó al estadio o se sentó frente a la pantalla esperando ver al líder del torneo imponer su jerarquía en casa, tuvo que vivir durante más de 45 minutos la angustia de ver a su equipo ir perdiendo 2-0 contra un Pumas que llegó con un plan muy claro, lo ejecutó con una efectividad que en el Akron nadie esperaba y se fue al descanso con una ventaja que en ese momento parecía suficientemente cómoda para aguantarla durante los 45 minutos restantes sin demasiadas complicaciones. El primer tiempo del Guadalajara fue de esos que como chiverío uno preferiría poder borrar de la memoria colectiva con la misma facilidad con la que se borra una historia de Instagram que no tuvo los likes esperados porque el rebaño no apareció, no impuso su estilo, no generó el peligro que su condición de líder del torneo obligaba a generar en casa, y permitió que los universitarios ejecutaran con comodidad un plan que Efraín Juárez había preparado durante la semana con un conocimiento del rival que quedó demostrado en cada acción de esos primeros 45 minutos que el chiverío vivió con una incomodidad creciente que las tribunas del Akron reflejaron con una claridad que las cámaras de televisión no pudieron ocultar. Pero si el primer tiempo fue el capítulo de la angustia, el segundo tiempo fue el capítulo de la fe y la remontada, y fue ahí donde Gabriel Milito demostró por qué es el técnico correcto para este proyecto, porque las modificaciones que introdujo en el entretiempo cambiaron la dinámica del partido de una manera que el Akron sintió desde las primeras acciones del complemento, con un rebaño que salió con otra energía, otro ritmo y otra convicción que empujó a los aficionados rojiblancos a creer de nuevo en una posibilidad que 20 minutos antes parecía matemáticamente improbable, aunque el corazón del chiverío nunca quiso aceptarla como imposible. Y fue Armando González, naturalmente, porque en este torneo el apellido González y los goles importantes son prácticamente sinónimos, quien apareció primero con un cabezazo potente que Keylor Navas no pudo detener y que recortó la diferencia a 1 con el Akron completamente desatado y con la fe rojiblanca multiplicada de golpe por el simple poder transformador que tiene un gol en el momento exacto en que más se necesita dentro de un partido que parecía estar tomando el camino equivocado para el equipo local. Y cuando todo indicaba que el tiempo se acabaría sin que llegara el empate y que los 3 puntos se irían a Ciudad Universitaria, el VAR detectó una falta de Rubén Duarte sobre Roberto Alvarado dentro del área. El árbitro señaló el penal entre la euforia del Akron y la protesta visitante, y Armando González tomó el balón, colocó, respiró y ejecutó con la frialdad de quien lleva meses siendo el delantero más importante del torneo, mandando el balón al fondo de las redes para desatar una celebración que mezcló el alivio con la euforia de una manera que solo el fútbol sabe producir en los corazones de quienes lo viven con verdadera pasión. Con este resultado, el Guadalajara llegó a 31 puntos, mantiene su liderato con 4 puntos de ventaja sobre Cruz Azul y sigue siendo el favorito más sólido al título del Clausura 2026, aunque esta noche la tabla no lo haya visto en su mejor versión dentro del campo. Yo creo que este empate tiene el valor emocional y competitivo de una victoria completa, porque el rebaño demostró algo que los campeones siempre tienen y que los equipos normales raramente pueden mostrar, que el carácter para no rendirse aparece con más fuerza precisamente cuando las circunstancias se ponen más difíciles, y cuando rendirse sería la opción más cómoda y más fácil de justificar ante todos. Ya que hablamos sobre ese partido que tuvo de todo en términos de emociones y de situaciones para analizar, ahora vamos a hablar sobre la jugada que más indignación generó en todo el chiverío durante el primer tiempo, y que no fue ningún gol ni ninguna decisión técnica, sino una omisión arbitral
que un exárbitro validó con una contundencia que no deja espacio para interpretaciones alternativas ni para el beneficio de la duda que a veces uno intenta concederle a los colegiados cuando uno quiere ser justo y equilibrado en sus análisis, porque Fernando Guerrero, conocido como el cantante en los círculos del arbitraje mexicano, publicó en su cuenta de X con una claridad que heló la sangre en Ciudad Universitaria que la entrada de Rodrigo López sobre Fernando González era tarjeta roja directa del tamaño del estadio Akron, describiendo una acción donde el jugador de Pumas primero pisó al Oso González con los tachones y después se llevó el balón en una secuencia que cualquier aficionado con criterio identificó en tiempo real como una entrada peligrosa e intencional que en cualquier partido del mundo, con un árbitro que aplique el reglamento con consistencia, habría resultado en expulsión inmediata sin necesidad de ir al VAR a buscar ángulos adicionales. El árbitro Ismael Rosario López estaba frente a la jugada con visión directa, tenía todos los elementos para tomar la decisión correcta y eligió no sancionar lo que su colega más experimentado calificó después como una roja clara e inapelable. Y el VAR tampoco intervino para corregir una omisión que cambió el primer tiempo del Guadalajara de una manera que el marcador de 2-0 al descanso refleja con una crueldad que no necesita adornos adicionales. Como chiverío, uno tiene que preguntarse en voz alta y sin miedo a sonar parcial, porque la parcialidad en este caso está respaldada por el análisis técnico de alguien que conoce el reglamento desde adentro. ¿Qué hubiera pasado con el desarrollo del primer tiempo si Pumas hubiera jugado los últimos minutos del complemento con 10 jugadores? Si el rebaño hubiera podido explotar esa ventaja numérica que el reglamento establecía que merecía, y si el marcador al descanso hubiera sido diferente en condiciones de equidad que el arbitraje tenía la obligación de garantizar y no garantizó, porque esas son preguntas que no tienen respuesta, pero que sí tienen implicaciones reales sobre lo que ocurrió en esos 45 minutos y sobre el esfuerzo adicional que el Guadalajara tuvo que realizar en el segundo tiempo para remontar un marcador que en circunstancias arbitrales correctas probablemente no habría sido tan adverso. Yo descuerdo completamente con la narrativa de que estas cosas se equilibran solas a lo largo de los partidos y de los torneos, porque un hombre más en el primer tiempo es una ventaja concreta e irreversible que no se compensa con ningún penal otorgado en el segundo, y que el chiverío tiene todo el derecho de reclamar con la misma intensidad con la que cualquier afición del mundo reclamaría una decisión que cambia el curso de su partido. En ese sentido, ya que hablamos sobre el protagonista de la remontada que estuvo en el centro de todas las emociones de esa noche, ahora vamos a hablar sobre Armando González y sobre la carrera por el título de goleo que se está convirtiendo en uno de los duelos individuales más apasionantes y más seguidos de todo el Clausura 2026, porque este chico de 22 años llegó al partido contra Pumas con la presión adicional de que Joao Pedro, el delantero portugués del Atlético San Luis, había anotado antes del encuentro del rebaño para llegar a 11 goles y recuperar momentáneamente la ventaja en la tabla de artillería, poniendo a la hormiga en la situación de tener que responder esa misma noche con goles si quería mantenerse pegado a la pelea por el título de goleo que ambos jugadores ya ganaron juntos en el Apertura 2025 con 12 tantos, cada uno junto a Paulinho del Toluca. Y la hormiga respondió exactamente como responden los grandes delanteros cuando la presión es máxima y el escenario es el más exigente posible. Primero con el cabezazo que desató la remontada y luego con el penal del empate definitivo, cerrando la noche con un doblete que lo llevó a 12 goles en 13 jornadas disputadas e igualó nuevamente a Joao Pedro en la cima de la tabla de goleo con una regularidad que en un delantero mexicano de su edad es sencillamente extraordinaria y que está construyendo semana a semana el expediente más convincente posible para que Javier Aguirre no encuentre ningún argumento válido para dejarlo fuera de la lista del Mundial 2026, porque un jugador que convierte en prácticamente cada partido del torneo, que mete goles en momentos decisivos y que mantiene al equipo más importante del torneo en posición de liderato con sus anotaciones, es exactamente el tipo de delantero que cualquier seleccionador del mundo querría tener disponible cuando el torneo más grande del planeta llega a su propio país. Como chiverío, uno siente un orgullo muy especial al ver a Armando González en este nivel, porque es un jugador formado en las fuerzas básicas del club, que creció con los valores del rebaño, que entendió desde adentro lo que significa vestir esa playera rojiblanca y que está devolviendo toda esa inversión formativa con goles que valen puntos, que valen posiciones en la tabla y que en este partido específico valieron el empate
que mantuvo el invicto del Guadalajara como local en el Clausura 2026, y eso es exactamente lo que el modelo de Chivas siempre prometió que podía producir cuando se le daba el tiempo y la confianza necesarios para desarrollarse sin la presión de los resultados inmediatos, que a veces destruyen proyectos antes de que puedan florecer completamente. Pensando bien, si Armando González cierra este torneo como campeón goleador y lleva al rebaño al título del Clausura 2026, su nombre va a quedar grabado en la historia de esta institución de una manera que muy pocos jugadores de su generación han logrado, y eso a los 22 años es algo que merece toda la celebración y todo el reconocimiento que el Chiverío puede ofrecer, mudando de asunto pero con una conexión directa con los movimientos que el Guadalajara realizó en el mercado para reforzar precisamente el ataque que Armando González está liderando con tanto protagonismo. Ahora vamos a hablar sobre Jonathan Pérez y sobre la situación que esta semana generó más conversaciones en el entorno rojiblanco que el propio resultado del partido, porque Johnny Pérez llegó al Guadalajara procedente del Los Ángeles Galaxy como el fichaje sorpresa de último momento que la directiva cerró, con una urgencia que sugería que el cuerpo técnico lo consideraba una necesidad inmediata y urgente para el proyecto, y sin embargo en el partido más dramático que ha vivido el rebaño en el Akron en todo el semestre, cuando el equipo iba perdiendo 2-0 y necesitaba opciones ofensivas para remontar el marcador, Gabriel Milito decidió no incluir al extremo zurdo, ni siquiera entre las opciones disponibles del banco de suplentes, una decisión que dice más sobre el estado real del proceso de adaptación del jugador que cualquier declaración oficial podría comunicar con esa misma claridad sin quererlo. El técnico argentino ya había anticipado que Pérez es el más nuevo del grupo y el que menos tiempo tiene compartiendo la dinámica con sus compañeros, y que su momento llegará cuando el cuerpo técnico lo vea listo para contribuir con la misma fluidez que el resto del plantel. Palabras que suenan pacientes y razonables, pero que no responden completamente la pregunta que el Chiverío tiene todo el derecho de hacerse en voz alta. Y esa pregunta es simple y directa. Si Jonathan Pérez no estaba listo para estar en la banca en un partido donde el equipo necesitaba opciones ofensivas desesperadamente, ¿con qué urgencia real se cerró esa contratación de último momento? ¿Y qué evaluación se hizo de su condición antes de anunciarlo como el refuerzo que el rebaño necesitaba para el cierre del torneo? Como Chiverío, uno quiere darle el tiempo y la paciencia que todo proceso de adaptación requiere, porque los jugadores no son máquinas que se enchufan y funcionan al 100% desde el primer día, pero también tiene el derecho de preguntar si la comunicación entre lo que la directiva necesitaba, lo que el cuerpo técnico pedía y lo que el jugador podía ofrecer en este momento específico fue tan clara y tan precisa como una contratación de estas características debería haber exigido desde el principio. Yo acho que Jonathan Pérez tiene el talento para hacer un aporte real al rebaño en los partidos que vienen, pero que la expectativa que generó su llegada y la realidad de su situación actual crean una distancia que el cuerpo técnico va a tener que cerrar con trabajo y con oportunidades reales antes de que el torneo llegue a su etapa definitiva, donde cada minuto en la cancha tiene un peso específico que no admite procesos de adaptación incompletos. Cambiando de asunto y mirando hacia adelante, porque el Chiverío no puede quedarse únicamente en el análisis del pasado cuando el calendario tiene compromisos de altísima exigencia esperando a la vuelta de la esquina. Ahora vamos a hablar sobre lo que Milito dijo en la conferencia de prensa posterior al partido y sobre el partido ante Tigres que se viene el sábado 11 de abril en el Volcán de Nuevo León, porque las declaraciones del técnico argentino en la rueda de prensa no fueron las palabras de un entrenador satisfecho con un empate que sabe a poco, sino las de alguien que tiene perfectamente claro dónde está parado, hacia dónde quiere ir y qué tiene que hacer su equipo para llegar ahí, con la misma convicción con la que salió a defender el liderato en el Akron, aunque la noche no haya salido como todos esperaban. Milito dejó dos mensajes muy claros que el Chiverío y toda la Liga MX deberían escuchar con atención. El primero siendo que el objetivo del Guadalajara es terminar la fase regular en el primer lugar de la tabla general, porque esa posición corresponde al trabajo realizado durante todo el semestre y porque la ventaja de 4 puntos sobre Cruz Azul hay que defenderla y si es posible ampliarla hasta el último partido de la fase regular, y el segundo siendo que las ausencias de jugadores que serán llamados para el Mundial 2026 no van a ser una excusa ni una limitación para el rebaño, porque el plantel tiene la profundidad suficiente para responder con garantías en todas las posiciones sin importar quiénes estén disponibles en cada momento. Y el primer examen de esa profundidad de plantel y de esa convicción que Milito expresa con tanta seguridad llegará el sábado 11 de abril, cuando el Guadalajara visite a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León a las 17:00 horas.
tiempo del centro de México, en un partido que será transmitido por Azteca Deportes y que tiene una relevancia táctica que va mucho más allá de los 3 puntos en disputa, porque Tigres es hoy el probable rival del Guadalajara en los cuartos de final de la liguilla, y este partido de fase regular es en la práctica el ensayo general más importante que ambos cuerpos técnicos van a tener antes de que llegue la eliminatoria, de verdad, donde cada detalle, cada sistema táctico conocido y cada debilidad identificada puede marcar la diferencia entre seguir avanzando o quedarse en casa viendo la liguilla por televisión. El Volcán de Nuevo León es una de las canchas más difíciles del fútbol mexicano. Tigres en casa tiene argumentos de sobra para ser un rival de máxima exigencia, aunque su momento en la temporada no sea el mejor que ha tenido en su historia reciente, y el rebaño va a llegar a ese estadio con todo lo que ha construido este semestre, más la información adicional que el empate contra Pumas le da sobre sus propias fortalezas y sus áreas de mejora, que Milito sin duda ya está trabajando en los entrenamientos de esta semana con la precisión y la atención al detalle que lo caracterizan como entrenador. Como chiverío, uno llega a este partido con la confianza de quien sabe que su equipo es el mejor del torneo, aunque no siempre lo demuestre en todos los partidos con la misma claridad, y con la ilusión de quien entiende que ganar en el Volcán antes de la liguilla sería el mensaje más contundente que el Guadalajara puede enviarle a todos sus rivales en la recta final de la fase regular. Pensando bien, Milito tiene completamente la razón cuando dice que no habrá excusas por las ausencias, porque los campeones no se construyen con las estrellas que tienen disponibles, sino con la convicción colectiva de un grupo que cree en su proyecto más allá de los nombres individuales, y el rebaño de este Clausura 2026 ha demostrado exactamente eso en los momentos donde más se ha necesitado esa convicción para seguir adelante.